La teoría de Stern sobre el desarrollo del lenguaje. La concepción del lenguaje en Stern es intelectualista y parte de un punto de vista personalista genético. Tiene claras limitaciones e inconsistencias debido a su personalismo filosófico y psicológico, sus fundamentos idealistas y, sobre todo, su invalidez científica. Es una teoría antievolutiva que enfatiza la importancia del factor lógico en el desarrollo del lenguaje. Stern distingue tres raíces del lenguaje. Dos de ellas, dice, las compartimos con los animales, que son la expresiva y la social. Y la otra es específicamente humana, que es la intencional, cuya característica sería que posee una dirección indesviable hacia cierto contenido o significado, con lo que podemos referirnos a algo objetivo cuando articulamos un sonido, como en este momento. Es decir, son actos intencionales, actos de pensamiento que aparecen súbitamente y denotan intelectualización y objetivación del lenguaje. Pero este planteamiento presenta varios problemas. 1. Que considera la intencionalidad una característica del lenguaje avanzado. 2. Que exige una explicación genética, refleja una tendencia innata, lo que propone en igualdad genéticamente con las tendencias expresivas y comunicativas, que sustituye por último una explicación intelectualística por una genética. Según Stern, el lenguaje adquiere significado por su tendencia intencional, por su tendencia hacia el significado. Es decir, sobreenfatiza los aspectos lógicos, lo que conduce a creer que el niño, por ejemplo, en su segundo año, puede haber tomado conocimiento de los símbolos y de la necesidad de ellos, que posee el conocimiento de la función simbólica del lenguaje y la conciencia de una regla, de un concepto general. Además, creo que uno de sus errores más grandes es el de suponer que el niño descubre el significado del lenguaje de una vez y para siempre, cuando en realidad se trata de un proceso en extremo complejo que tiene su historia natural, pero sobre todo su historia cultural. Aunque para Stern existe un punto decisivo en el desarrollo lingüístico, cultural e intelectual, se equivoca al interpretarlo de manera intelectualista. Lo cierto es que pone de relieve dos síntomas objetivos de este cambio crítico: la aparición de preguntas sobre nombres de objetos y los sostenidos aumentos resultantes en el vocabulario del niño, los cuales no tienen analogía con el desarrollo del habla en los animales. Esto es sin duda uno de sus grandes logros. En contraste con las otras dos raíces del lenguaje, la expresiva y la comunicativa, la tendencia intencional no tiene historia ni derivación. Según Stern, es básica, primordial, suja, espontánea y definitivamente, sobre todo. Pero otra vez, Stern comete un grave error al asignar a la inteligencia una posición casi metafísica de primacía, considerándola el origen, la causa primera e incluso inanalizable del lenguaje significativo. Es un enfoque que considera una inteligencia ya formada, lo que pone trabas a una investigación sobre las interacciones dialécticas que se producen entre inteligencia y lenguaje, y por lo tanto no presta atención a tópicos importantes como por ejemplo el lenguaje interiorizado y su surgimiento y la relación que estos tienen con el pensamiento. Aunque estudia el lenguaje egocéntrico propuesto por Piaget, ignora las funciones, la estructura y la significación de esta forma de lenguaje, y no se ocupa de los complejos cambios funcionales y estructurales en relación con el pensamiento y el desarrollo del lenguaje. Si bien admite la función mediatizadora de los gestos, lo que mostraría como precursores de la tendencia intencional, se niega a trazar la historia genética de esa tendencia. Según él, la conquista del lenguaje para el niño ocurre a través de una convergencia entre la interacción de las disposiciones internas que impulsan al niño a hablar y las condiciones externas, es decir, el lenguaje de la gente que se encuentra a su alrededor. Su convergencia es, en un principio general, aplicada a la explicación de todo el comportamiento humano, lo que releva al autor de la tarea de analizar los factores medioambientales y sociales en el desarrollo del lenguaje, que son fundamentales. Aunque reconoce que el medio ambiente social constituye un factor esencial en el desarrollo del lenguaje, por ejemplo, le da un papel limitado y dice
que solo influye en la aceleración o retardo de su desarrollo, pues el desarrollo del lenguaje obedece a sus propias leyes inmanentes, exagerando desde luego el papel de los factores orgánicos internos. Lo anterior es resultado de su marco de referencia personalista, pues para él la persona es una entidad psicofísicamente neutral que, a pesar de la multiplicidad de sus funciones parciales, pone de manifiesto una actividad unitaria dirigida hacia una meta. Es una concepción idealista, monádica, que ve al lenguaje como enraizado en una teología personal. Lo que deriva en que, en lugar de reconocer el papel fundamental del lenguaje en el desarrollo histórico de la personalidad, presente una teoría metafísica en la cual la personalidad genera el lenguaje. Curiosamente, su marco teórico le impide sacar las conclusiones obvias que le proveen sus propias observaciones. Es decir, está cegado a sus propios resultados, no los ve, encerrado en su concepción limitada, en su pensamiento corto, en su horizonte de complejidad disminuido. Sus planteamientos se vuelven sin duda muy limitados.